Voy con la primera entrevista que tengo hoy y vamos a hablar sobre el cierre del año con estos casos de femicidios en el país, menores o mujeres desaparecidas y también maltratadas. ¿Qué debemos hacer de lo aprendido en el 2022 que dejamos de hacer para ponerlo en práctica en el 2023? De esto se trata mi entrevista y la vamos a tratar con la activista y también defensora de los derechos de los niños y las niñas, Lucy Córdoba. Lucy, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Buenos días, licenciado Río. Gracias por la invitación. De verdad que estamos alarmados con estas cifras de muertes. Tenemos en este año 20 mujeres asesinadas por sus parejas y estamos con cifras alarmantes. Y también es importante que la ciudadanía entienda que tenemos 14.971 denuncias para para el 25 de noviembre del 2022. Entonces, algo está pasando, licenciado Ríos. Entonces, queremos tratar de investigar, porque para poder entender un problema, para poder combatir un problema, hay que entenderlo. Y estamos viendo de que este problema de violencia de género hacia la mujer tiene muchas aristas, es un tema muy complejo que inicia desde que podemos combatirlo, desde que nuestras niñas, nuestras hijas están formándose en nuestros hogares, en donde impere su dignidad, su respeto, su integridad, para que ellas se valoren por sí mismas y el día de mañana no permitan que nadie ponga las manos sobre ellas. Y es así, Lucy, que por eso queremos saber qué nos deja el 2022 para poder cambiar o poder enfrentar esta situación, esta realidad en el 2023 y tratar de disminuir de estos casos y concentrarnos no solamente en un solo hecho, porque aquí solamente se hace el escándalo cuando una mujer es asesinada, cuando una mujer es golpeada, cuando una niña está desaparecida o cuando un menor está desaparecido. De lo contrario, si no pasa nada, nos quedamos de brazos cruzados. Exacto, no tenemos una cultura preventiva y ese es un problema. Tenemos que esperar que se haga un hecho, haya sangre, derramamiento de sangre para entonces poder actuar. Entonces necesitamos una cultura preventiva. Además de esto, tenemos que comenzar a trabajar en los colegios. La violencia hacia la mujer, existen red flags, banderas rojas, en donde las jóvenes, las adolescentes, ya las mujeres entre 20 y 25 años, cuando comienzan a tener sus noviecitos, sus novios en las universidades, las adolescentes comienzan a tener sus novios, entonces ellas tienen que aprender a entender estas banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Las alertas, la manera de actuar, cuando los hombres son muy posesivos, muy celosos. Entonces ellas tienen que aprender que todo comienza, toda violencia física inicia con la violencia psicológica, con las personas narcisistas cuando tratan de manipular a la mujer, cuando tratan de hacer ver a la mujer que ellas son las culpables. Entonces todo un proceso psicológico que llevan, que a la final lleva a la violencia física. Entonces tenemos que enseñarles a las jóvenes. Yo creía antes, hace un año, ¿qué aprendemos? Que hace un año yo creía que comenzaba la violencia en las universidades. No, comienza en los colegios. Hace una semana tengo el caso de una joven, una niña de 17 años, en donde comenzó a ser violentada por otro adolescente. Entonces, ¿qué también podemos aprender en este año 2022? Que el cambio no depende solamente de las instituciones y del Estado. ¿Qué estoy haciendo yo como sociedad? ¿Qué estoy haciendo yo como mujer? Hace un año una revista hizo público sobre mi historia, porque yo soy resiliente de violencia doméstica. ¿Qué estoy yo haciendo con estas lecciones que aprendí yo como mujer violentada? Y cómo yo puedo transmitírselas a otras mujeres para empoderarlas y para hacer una barrera protectora y darle un acompañamiento.
porque es importante, licenciado Luis, también que la ciudadanía comprenda que el proceso de estas mujeres cuando hacen una denuncia es bastante tedioso, no es fácil. Casualmente hace 3 días conversaba con una muchacha y le decía, ¿cuándo vas a tomar una decisión? Y me dijo, Lucy, ¿quién va a alimentar a mis 3 hijos? Entonces, pasamos a otro paso. Sí, y qué bueno que menciona ese punto, Lucy, porque usted ha dicho, ¿quién va a mantener a mis hijos? Una vez conversaba con un sociólogo y me decía, es que la mayoría, o por no decir todas, las mujeres que son víctimas de violencia son mujeres dependientes y no son independientes, porque cuando una mujer es profesional, labora y es totalmente independiente y puede generar sus ingresos, el hombre piensa 2 veces maltratarla. ¿Es eso correcto? Sí, claro, es así. En el tema de las profesionales, quiero hacer un paréntesis y decir que algunas profesionales también son maltratadas, pero por la vergüenza no dicen nada. Se maquillan a los golpes cuando van a trabajar porque es un poquito vergonzoso. En el caso de las mujeres que tienen 3 hijos, 4, incluso 10, y necesitan mantenerlos, es bastante triste. Entonces, ¿qué podemos hacer? Regreso nuevamente a las adolescentes, a las niñas, que podemos cambiar esta cultura en donde podemos empoderarla. ¿Cómo podemos empoderarla? Primero que nada, darle su valor como mujer, como persona. Su dignidad vale. 2, educarlas, tener una profesión, tener si no son personas que de repente pues lograron terminar una universidad, pues tengan una fuente de ingreso en donde no dependan 100% de sus parejas. Bien, y recientemente el ministro de Gobierno, Roger Tejada, trajo a colación nuevamente el debate del uso de brazaletes electrónicos para protección de las mujeres, porque este año se dejó de la discusión y parece que con estas declaraciones me da a entender que en el 2023 va a volver a discutirse, pero ahí vamos perdiendo tiempo, Lucy, en discusión, en discusión, en discusión y no se ejecuta. Pero ahora, ¿funcionará de algo los brazaletes electrónicos para la defensa de las mujeres? Esto hay que llevarlo con pinceles. Esto hay que estudiarlo muy profundamente, porque puede detonar más la rabia del hombre hacia la mujer. Por ejemplo, yo voy a dar un brazalete por tu culpa. Todos los casos no son iguales. Lo que me preocupa a mí, la idea es excelente. El propósito es muy bueno y hay que valorar estas buenas acciones, pero que se transformen en hechos. Si estamos hablando de 14.971 denuncias, licenciado Ríos, quiere decir entonces que van a haber 14.971 brazaletes. Ahora, ¿qué me preocupa? Que al INAMU le bajaron el presupuesto. Entonces esto es contradictorio. ¿Cómo vamos nosotros a hablar de brazaletes cuando al INAMU le están bajando el presupuesto? Entonces, aquí que tenemos que ser cónsonos con lo que decimos y con el presupuesto, porque tenemos muy buenas ideas, pero si no tenemos presupuesto, estos proyectos no se van a hacer realidad. Bien, ¿y cómo estarían funcionando? Porque sería el reemplazo de una boleta de protección que a mí todavía me parece un chiste que la misma víctima sea la que tenga que entregarla. Sí, los brazaletes se manejan en otros países con un GPS. Se da una coordenada en donde se maneja, se monitorea que este brazalete, ¿verdad? Se monitorea este brazalete que no esté cerca de la víctima. La víctima también tiene no va a tener un brazalete, pero sí va a tener un aparato pues que también va a tener GPS en donde pues se puede monitorear que el depredador no se acerca a la víctima, ¿sí? En otros casos, en otros países, como por ejemplo se le dan 2 kilómetros, se le dan 1 kilómetro, pero cuando ya va, por ejemplo, con 2 kilómetros ya se activan las alarmas. Entonces es muy bueno, el brazalete ha evitado muchas muertes en otros países y tenemos que hacer algo, pero
Nuevamente repito que es un proceso bastante largo. Tenemos entendido de que una embajada llevó a una diputada y también a la directora del INAMU a otro país para poder conocer más de cerca este sistema, lo cual me parece excelente. Pero nuevamente, repito, no tenemos con qué presupuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque se necesitan mucha tecnología, y también esperemos que los hombres pues con esto pues conozcan que primero no pueden regresar a donde la mujer, y algo que quizás a muchos no les va a gustar decir, que yo lo diga, pero también que la mujer tenga esa fortaleza como para el día de mañana no quitar la denuncia, porque esto es lo que también sucede. Muchas veces las mujeres denuncian, pero luego van y retiran la denuncia. Entonces, también imagínense para las personas que hacen el trabajo del rescate, del asesoramiento y todo lo demás, y vemos que nuevamente la mujer tiene esta codependencia a este tipo de vida. Entonces, tenemos que trabajar también en la parte psicológica, tanto del hombre y de la mujer. Bien, Lucy, en cuanto a los secuestros, creo que, o considero, y consideran muchas personas, que se deben crear nuevas políticas para reacciones inmediatas contra desapariciones de menores de edad más que todo. Así es. Urge la alerta Amber. Cada minuto cuenta. Después de las 24 horas de que una persona sea desaparecida, una niña sea desaparecida, es muy difícil volverla a recuperar. Dos, con relación a estas políticas, en el caso de la niña de 9 años, la niña salió a su escuela, ¿verdad? Pero fue hasta en la tarde que se enteraron de que la niña estaba desaparecida. Pongámonos a pensar, si existiera una política en donde las maestras, cuando no venga un niño en su aula, inmediatamente llaman a la mamá, o de lo contrario, la mamá llame a la maestra y decir, la niña no va a ir a la escuela, licenciado Ríos, nos hubiésemos dado cuenta de que la niña estuviese desaparecida desde horas de la mañana y no hasta en la tarde. Esas son políticas que podemos comenzar a implementar. Comenzar a decir, a implementar en el caso de las escuelas, que cuando un niño no se presenta, de una vez llamar a los padres de familia, o viceversa. La alerta Amber urge. ¿Por qué? Porque las demoras son altamente delicadas, en el sentido de que cada minuto que pasa, la niña se pone en riesgo. Dos, este tema de las recompensas hay que llevarlas de una manera con mucho cuidado, porque la víctima, cuando se existe una recompensa, la víctima pasa de ser víctima a ser testigo, y en la mayoría de los casos desaparecen a esta persona que es testigo. Entonces creo que a Panamá le falta, con el tema de las desapariciones, en el caso de los niños, le falta bastante. Y también en el sistema de investigación, no quiero subestimar el trabajo que han hecho hasta la fecha, pero creo que si se tratara en otros países, esto no hubiese sucedido en Panamá. Y no tenemos que esperar que otro niño o otra niña desaparezca para que cambien los procesos, porque tenemos casi 5 niñas desaparecidas. Tenemos a Mónica, tenemos a Luz Clarita, tenemos a otra niña que es de Las Tablas, que incluso Luz Clarita desapareció en un año y a los 6 meses desapareció la otra niña. Sí. Y esto es lo que me preocupa. Y que el victimario no ha querido, o supuestamente victimario no ha querido decir sobre la última persona. Exacto, hay ya alguna persona condenada con el caso de la Sí. otra niña, Y que nunca pero dijo no ha nada. querido decir, Exacto. no dijo nada. ¿Cómo es posible que no haya dicho nada? Hay muchas maneras de poder, hay muchos métodos de investigación en donde a esa persona se le puede sacar la verdad, sin la tortura, claro. Claro. Lucy, gracias por estar con nosotros. Y bueno, queda ya que para el otro año el tema importante es prevención, discusión para una ejecución, y así tratar de evitar entonces estas desapariciones, estas muertes, por el bienestar de todos los niños y también de las mujeres de nuestro país. Gracias por estar con nosotros y que tenga un feliz año, Lucy. Igualmente, feliz año. Bendiciones.